En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Dirigido por Javier Font. Muy buenos días, tardes o noches, según donde nos escuchen, porque ya saben que somos internacionales, nos escuchan en todas las partes del mundo y en todas las partes de nuestro país tan grande llamado España. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición de nuestro programa Sin palos en las ruedas, donde vamos a explorar pues los temas más relevantes que impactan nuestra sociedad y nuestras vidas. Antes decirles que ya saben que estamos en Amazon Music, Spotify, en fin, una cantidad de plataformas como YouTube, por ejemplo, iVoox y algunas muchas más que podrán escucharnos cuando gusten y cuando quieran. Hoy, pues sencillamente queremos destacar un estudio reciente sobre el cerebro humano que ha captado la atención pública gracias a la participación de un personaje conocido por su talento y versatilidad. Le conocerán ustedes, él es Carlos Latre. Este estudio, llevado a cabo por un grupo de neurocientíficos, se centró en entender cómo el cerebro de los imitadores y comediantes procesa la información y coordina las complejas actividades cerebrales necesarias para cambiar rápidamente de personaje, voz y expresión. Ya conocen la labor de Carlos. Carlos Latre, famoso por su capacidad para interpretar una infinidad de personajes con precisión casi instantánea, se ha prestado para ser el sujeto de estas investigaciones, aportando, pues como no podía ser de otra manera, un valioso caso de estudio. Las exploraciones revelaron que, durante sus actuaciones, se activan diversas regiones cerebrales de manera simultánea, especialmente aquellas vinculadas con la memoria, el lenguaje y la motricidad. Esto confirma la hipótesis de que las habilidades de imitación y humor requieren una sincronización extraordinaria entre distintas áreas del cerebro. Pero más allá de los hallazgos técnicos, este estudio pone de manifiesto que una reflexión importante es el impacto del arte y la creatividad en la salud cerebral y emocional. Latre, como muchos otros profesionales que hacen de la risa pues un oficio, ojalá nunca desaparezcan, ilustra cómo el humor puede ser un recurso vital tanto para el que lo practica como para su propia audiencia. La risa y el entrenamiento no solo fortalecen los vínculos sociales, sino que también ayudan a liberar tensiones y a mejorar el estado de ánimo y contribuyendo, por supuesto, al bienestar general. En definitiva, el estudio del cerebro de Carlos Latre no solo es un testimonio del talento y de las complejidades de la mente humana, que son muchas, sino también un recordatorio de cómo los descubrimientos científicos pueden inspirarnos a crear una sociedad más consciente del poder del arte y del cuidado mutuo. Invertir en investigaciones que exploren tanto la creatividad como el bienestar de los cuidadores es apostar por un futuro donde todos tengamos la oportunidad de florecer con risas y empática solidaridad. Y después de la ciencia, decirles que el día 22 de octubre fue el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, una oportunidad para reconocer el trabajo incansable y a menudo invisible de millones de cuidadores familiares en todo el mundo. Estos héroes anónimos, seguramente muchos de ellos, que pueden ser familiares, amigos o profesionales, dedican sus días y noches al bienestar de personas dependientes, enfrentándose muchas veces a desafíos físicos, emocionales y económicos que poco puede imaginar cualquiera. En este contexto, las terapias de apoyo se han convertido en una herramienta esencial para preservar su salud mental y física. Miren, la tarea cognitivo-conductual también ha mostrado resultados positivos al enseñar a los cuidadores a manejar pensamientos negativos y desarrollar estrategias para enfrentar situaciones difíciles, muy difíciles a veces por la sobrecarga en el cuidado. Este tipo de terapia ayuda a cambiar patrones de pensamientos que pueden llevar a la ansiedad y a la depresión, promoviendo pues, un enfoque más saludable, resiliente, entre los retos diarios que tienen estas personas. Miren, las terapias de relajación, como el mindfulness y la de meditación, han ganado popularidad al reducir el estrés y mejorar la capacidad de concentrarse en el presente. En este Día Internacional de los Cuidados y los Apoyos, es una invitación a reflexionar no solo sobre la dedicación de los cuidadores, sino también sobre la importancia de ofrecerles recursos que les permitan cuidarse a sí mismos. Terapias de apoyo emocional, redes comunitarias y políticas públicas que garanticen el descanso y la capacitación
Son esencialmente para construir una sociedad donde el acto de cuidar no signifique sacrificar el bien propio. Reconocer y asistir a los cuidadores no es solo un gesto de empatía, sino un paso necesario para una comunidad más solidaria y consciente. Al ofrecer estas terapias y recursos, no solo mejoramos la calidad de vida de los cuidadores, sino que garantizamos un cuidado de mejor calidad para aquellos que dependen de otros. Quizás podemos figurar profesionales como los asistentes personales que ayuden muchísimo a mejorar la calidad de vida de estas personas, la de los cuidadores y también la de las propias personas dependientes. Miren, como saben, la figura del asistente personal para personas con discapacidad es una pieza clave en la construcción de una vida más independiente y plena para ellos que necesitan apoyo en sus actividades cotidianas. La gestión adecuada de este servicio no solo mejora la calidad de vida del usuario, sino que también refuerza su autonomía y participación activa en la sociedad. Sin embargo, para lograr este objetivo es fundamental entender los procesos, responsabilidades y buenas prácticas asociadas a la administración del asistente personal. De todo ello hablaremos hoy, por supuesto. Con estos mimbres, pónganse cómodos y acompáñenos en este viaje de reflexión y conocimiento. Comenzamos. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Que no me sale. Español, ¿eh? Golfo, sinvergüenza. Ah, yo te dije. Sí y no, sí. Que te pego leche. La verdad es que sí. Siempre pega de raya. Bueno, no sé, ¿no? Tengo mucho dinero. Ojo al dato. ¡Patinerazo! Vamos, mi chalao. Eso sí. Ganar y ganar y ganar. Bueno, se gira para uno. Más, se me ha metido en coda. Pero se va más, estamos en buen equipo. Becarios no. ¡Sí! Bueno, con 12, ¿eh? Sí, la noche me confunde. Sí, está. Me parece patético. El culo. Sí, me cago en la leche. ¡A la mierda! Bueno, señorito. Gatita. Bueno, oyendo a Carlos Latre, quien no se sonríe y, bueno, se lo pasa bien, ¿no? Con momentos de estos, desde luego, nos quitan muchas penas. Y entrando ya en lo que les queremos contar, ni más ni menos que científicos de la Unidad de Neurología Cognitiva y Afasia, UNCA, de la Universidad de Málaga, iniciaron en 2022 una investigación pionera sobre el aprendizaje basado en observación, imitación y repetición, lo que se llama como OIR, que es el usado durante los primeros años de vida para adquirir el lenguaje y, por tanto, indispensable para el adecuado desarrollo psicológico y verbal de la infancia. Pero además también es un estudio que pretende mejorar la vida de personas que tienen la afasia, ¿no? Y de alguna manera, pues es más que evidente que es necesario porque estamos hablando de que en España hay más de 350.000 personas que padecen esta situación y cada año se diagnostican 25.000 casos nuevos. Bueno, pues tal y como ha informado la Sociedad Española de Neurología, así pasó en 2023 y la ciencia de la afasia aumenta, pues eso, con la edad, siendo más común en personas mayores de 60 años. Bueno, y para hablar de todo esto tenemos dos personas, pero vamos a hablar primero con Marcelo Betier, que es neurocirujano, catedrático emérito y de neurología de la Universidad de Málaga. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, muy bien, gracias. Encantado de tenerle en este programa porque creo que es muy interesante que podamos contar a los oyentes pues en qué proceso se encuentra esta investigación y sobre todo por qué el cerebro de Carlos Latre y no el de otra persona y en qué se basa la investigación. Bueno, primero que nada, la investigación realizada con Carlos Latre está terminada. Estamos analizando los datos. Se ha estudiado a Carlos y a un grupo de sujetos control, varones todos,
con edades similares a Carlos, 21 controles para comparar la habilidad de imitar de Carlos y de estas personas, ¿no? Esa fue la idea. La investigación está en este momento, ahí tenemos datos preliminares que puedo comentar, y queda todavía más datos para analizar que se han recogido durante el año 2022, ¿no? Y en concreto, el estudio, ¿en qué han consistido y qué áreas del cerebro están implicadas en este estudio y por qué? ¿Qué es lo que queremos concluir, ¿no? Claro, primero le contesto qué es lo que queremos, digamos, cuál es la aportación del estudio de Carlos Latre, ¿no? Hay 3 aspectos que son importantes desde nuestra perspectiva. El primero es que cuando una persona adolescente o adulta aprende una segunda o tercera lengua, en general no tiene el acento nativo. O sea, sigue hablando esa lengua, pero con su acento nativo, pero no desarrolla el acento, por ejemplo, de inglés, si la segunda lengua que ha aprendido es inglés. Esto está perfectamente demostrado desde hace mucho tiempo que genera discriminación en todos los niveles de la vida, ¿no? Por lo tanto, el aprendizaje de un acento por imitación es crucial para que disminuya la discriminación y que la persona pueda acercarse a tener un acento regional o un acento extranjero que sea el adecuado. Ese es el primer aspecto, ¿no? La primera aportación que puede hacer el estudio de Carlos. La segunda es que hay un síndrome menos conocido, pero que pensamos que es mucho más frecuente, que se llama síndrome del acento extranjero, que son personas que tras haber tenido un trastorno neurológico o psiquiátrico siguen hablando en su lengua materna, pero han cambiado el acento, ¿no? Hablan con un acento regional distinto, por ejemplo, de otra región de España, o un acento extranjero. Esto tiene un impacto negativo en todos los aspectos de la vida para las personas que lo padecen, por lo tanto, el estudio de Latre puede contribuir a mejorar esto, ¿no? Utilizando técnicas de rehabilitación, de repetición e imitación. Y por último, desde el año 2010 se están haciendo muy populares las terapias de imitación verbal para rehabilitar a personas que tienen afasia, que han perdido total o parcialmente el lenguaje secundario a daño cerebral adquirido, ¿no? Estas son las 3 ideas de por qué estudiamos a Carlos, y pensamos que Carlos es un ejemplo perfecto de su talento innato y su entrenamiento a lo largo de décadas, que hace que su cerebro sea muy maleable, que tenga muchísima plasticidad, y nos interesaba saber qué regiones son las que participan, ¿no?, en esto, porque puede brindar información valiosa, por supuesto, para los 3 aspectos que le acabo de comentar. El cerebro sabemos que es muy complejo, pero realmente ustedes han intentado saber cómo funciona, entiendo, el cerebro en el momento en el que uno intenta hacer, pues eso, una imitación de otra persona, ¿no? Ponerse el papel, quizás, ¿no? Exacto. A Carlos se lo estudió desde el punto de vista cognitivo, a Carlos y a los 21 sujetos controles, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista lingüístico, y después durante distintos tipos de tareas de imitación, de personajes que él imita perfectamente, de otros que él imita quizá no con tanta precisión, de personajes que no conoce, escuchándose a sí mismo o no escuchándose, etcétera, durante distintos tipos de lo que llamamos paradigmas, ¿no? O sea, distintos tipos de estrategias de imitación para poder conocer qué es lo que ocurre desde el punto de vista, yo diría, conductual. Y después muchas de estas pruebas se repitieron durante una resonancia magnética, ¿no? Se me viene a la cabeza un asunto que es importante en cuanto al tema de la enseñanza o la educación, y es que si conocemos el funcionamiento del cerebro, ¿podríamos cambiar los patrones de enseñanza para que las personas pudieran ser capaces de aprender con más facilidad? Sí, muy posiblemente, ¿no? O sea, yo no soy un experto en educación, pero indudablemente el cerebro tiene esta capacidad de neuroplasticidad, que es una capacidad de adaptarse en respuesta, por ejemplo, a una nueva tarea que hacemos, y cambiar primero desde el punto de vista funcional y después desde el punto de vista estructural. Cuando yo hago una tarea nueva y la repito de forma intensiva, esto es crucial, la repetición tiene que ser intensiva, voy a cambiar la anatomía de mi cerebro y van a aumentar de volumen distintas regiones cerebrales que participan en la ejecución de esa tarea. Permítame que salude, tenemos en el estudio a Ana Torralba, que es miembro de la Asociación Ayuda de Afasia,
para que nos cuente. Hola, Ana, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Por favor, cuéntanos la afasia, qué es y cuáles son sus principales detalles para conocer qué puede padecer una persona que tiene esta discapacidad, ¿no? La afasia en sí es un trastorno del lenguaje que puede venir producido pues tanto por un daño cerebral, como pueda ser un ictus, o bien por un trastorno o una enfermedad neurodegenerativa y que se vaya potenciando con la edad. En el caso del daño cerebral, que puede ser el que a lo mejor más nos compete en este caso, podemos encontrar pacientes que tienen pues dañado el área de la producción del lenguaje y no son capaces de emitir esas palabras, va a ser un daño más motor. Y luego, por otro lado, tendríamos a pacientes con daños más sensoriales, más enfocados en la comprensión del lenguaje como tal. Es decir, tú les puedes hablar, pero ellos no entienden el mensaje que tú les estás queriendo transmitir. Y, doctor, ¿cómo se puede trasladar el resultado de este estudio para beneficiar a estas personas que tienen esta situación? Bueno, en general, como bien ha dicho la doctora Torralba, las afasias afectan distintos dominios, distintas funciones del lenguaje. Las personas que tienen algún tipo de capacidad preservada de la repetición, por ejemplo, la capacidad de repetir e imitar, son los mejores candidatos para utilizar este tipo de estrategias, porque no nos importa tanto la repetición, sino que los beneficios obtenidos en la repetición se van a trasladar al lenguaje espontáneo, al discurso, digamos, y también a la comprensión. O sea, por lo tanto, utilizamos un instrumento que está relativamente preservado para mejorar otras funciones que son mucho más útiles en la vida diaria, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y entiendo, Ana, que se podrá extrapolar el resultado de este tipo de estudios a situaciones concretas. Sí, podría ser bastante interesante una vez que tengan analizados todos los resultados, puesto que, por ejemplo, nosotros desde la asociación trabajamos con una metodología bastante similar a la que se comenta y se emplea en dicho estudio. Empleamos muchísimo la repetición porque hemos observado que con el objetivo de potenciar esa plasticidad neuronal, nosotros si repetimos las tareas hasta que el paciente es capaz de automatizarlas, su cerebro ya tiene que hacer menos esfuerzos en producirlas y conseguimos que esas personas reaprendan palabras, reaprendan estructuras sintácticas que en un principio pues estaban perdidas. Esto puede ser súper útil, por ejemplo, en las personas con afasia de tipo motor. Doctor, ¿cómo cree que se puede avanzar la ciencia en estas patologías? Y, por ejemplo, no sé si tiene o guarda algún tipo de relación con el Alzheimer. Sí, por supuesto. En la enfermedad de Alzheimer, sobre todo no tanto en las fases iniciales, pero sí en las fases moderadas, el 100% de las personas tienen afasia. O sea, dificultad para encontrar la palabra que quieren decir o para comprender, etcétera. Y esto es una de las limitaciones más importantes que tienen las personas con Alzheimer, puesto que han perdido lo más importante y lo que nos hace humanos, que es el lenguaje, ¿no? Por lo tanto, los hallazgos de Carlos de alguna manera se pueden también trasladar, como ha dicho la doctora Torralba, a personas que tengan, digamos, afasias de tipo degenerativo, ¿no? Que cada vez vemos más personas con estas características, ¿no? ¿Qué tipo de paciente podríamos elegir para este tipo de pruebas, doctora? Bueno, perdón. No, tranquila. Sí, Ana. Nosotros trabajamos con afasia progresiva primaria de diferentes derivaciones, pues tanto no fluentes, logopénicas como semántica, y en este caso, basando sobre todo en la imitación y en la repetición, posiblemente aquellos pacientes con una afasia más logopénica, que sí que mantienen más esa producción del lenguaje, sí que les podría resultar bastante útil. Y doctor, ¿cómo ve usted que esto se pueda implantar para mejorar la calidad de estas personas? ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es seguir estudiando a sujetos sanos, o sea, no solamente con las características de Carlos Latre, ¿no? O sea, muy importante para entender el cerebro dañado, poder tener comprensión de lo que ocurre en el cerebro sano. Lo que nosotros hemos visto, que el entrenamiento exhaustivo, como ha hecho Carlos Latre, no solamente ha mejorado su capacidad de imitación, sino que él recluta distintas áreas cerebrales para aspectos que tienen que ver con la imitación. Por ejemplo, Carlos utiliza mucho lo que llamamos la imaginería mental, o sea que él tiene una imagen visual
cuando está imitando a alguna persona, por ejemplo al expresidente Mariano Rajoy, ¿no? Y esto hace que se activen, por ejemplo, regiones que tienen que ver con el lóbulo occipital, que es donde está localizada la imaginaria visual, que según la estrategia que nosotros vamos a utilizar, va a cambiar la región que se va a activar en la resonancia o que va a participar directamente. Tenemos que pensar que la fase, cualquier otro tipo de trastornos del lenguaje, hay una gran variabilidad entre individuos. No todos tenemos el cerebro estructurado de la misma forma. Y esto depende en parte de las estrategias que nosotros utilizamos, por ejemplo, para resolver problemas, ¿no? ¿El cerebro trabaja mejor con estrés, o relajado? ¿Cómo funciona en este sentido la respuesta cerebral? ¿Eso me lo pregunta a mí o a la doctora Ana? A usted, sí. Bueno, las situaciones de estrés son buenas y malas. Son buenas porque cuando, por ejemplo, uno tiene que entregar un trabajo, seguramente el último día es el que mejor trabaja, ¿no? Porque trabajar bajo estrés puede ser que aumente el rendimiento, pero esto aumenta de forma transitoria, ¿no? No es bueno tener estrés porque hay cambios cerebrales que son perjudiciales, ¿no? O sea, sobre todo para la memoria a corto plazo es perjudicial el estrés, ¿no? O sea, el estrés agudo y también el estrés crónico, ¿no? Y es cierto, ¿no? Dicen que, al menos es lo que se escucha, que el cerebro es un músculo que hay que entrenar todos los días y que si no se entrena, pues acaban apareciendo problemas cognitivos, enfermedades como el Alzheimer y demás. ¿Qué consejos le podemos dar a todas aquellas personas que nos escuchen para que, bueno, pues que el cerebro tenga esa normalidad y que no haya problemas a medio o largo plazo? Bueno, el cerebro indudablemente hay que utilizarlo y cuando más actividad mental tengamos, o sea, es real para mantener la actividad de las conexiones cerebrales de lo que llamamos redes neuronales. Le pongo un ejemplo simple, es que si yo soy bilingüe y hablo español e inglés, pero dejo 6 meses de hablar inglés, por ejemplo, cuando quiero intentar nuevamente, voy a tener más dificultades, porque las redes neuronales que yo no he utilizado durante esos meses se regulan a la baja, por lo tanto tengo que volver a activarlas, ¿no? O sea, uno debe tratar de tener muchísima actividad mental de distinto tipo para esto, ¿no? O sea, no quiere decir que la menor actividad mental sea un factor de riesgo de los tantos que hay para enfermedad de Alzheimer, pero sí está bien demostrado que las personas que no han tenido la oportunidad de estudiar tienen más riesgo de tener enfermedad de Alzheimer y más riesgo de deteriorarse más rápidamente, ¿no? Y doctor, ¿cómo puede influir la neuroplasticidad en la habilidad de alguien como Carlos para seguir aprendiendo y perfeccionando una persona, pues personajes en el tiempo? Sí me gustaría que pudiéramos explicar claramente qué es la neuroplasticidad para que la gente que nos escuche sepa este término para entender lo siguiente que va a explicar, claro. Claro, la neuroplasticidad son los cambios funcionales, o sea, en cómo funciona el cerebro y en la anatomía, cuando uno está ejecutando algún tipo de tarea, ¿no? Y eso se llama plasticidad dependiente de la experiencia. Según qué tipo de tarea yo hago, va a haber neuroplasticidad, va a haber estos cambios en las regiones que participan en esta tarea. Por lo tanto, si yo soy muy enérgico en hacerlo y lo hago intensamente, de forma repetitiva, los cambios van a ser cada vez más robustos y más persistentes a lo largo del tiempo. Esto es ya sea no solamente para el lenguaje, sino para deportistas de élite o para cualquier tipo de persona que quiera, aprender o reaprender, como bien ha dicho la doctora Torralba, un tipo de tarea, por ejemplo, el aprendizaje de palabras, ¿no? Y doctora, ¿cuál es la tarea que se hace en la asociación para que mejore la vida de estas personas a diario? ¿Un entrenamiento? Sí, nosotros comenzamos siempre primero haciendo una pequeña evaluación a los pacientes para detectar el tipo de patología que poseen y el nivel de severidad, y en base a eso les generamos un tratamiento adaptado para, por ejemplo, los pacientes que hablábamos antes con una afasia un poco más motora, pues se hace un trabajo combinado multidisciplinar que llamamos entre psicólogos y logopedas para que ellos aprendan a, por ejemplo, articular otra vez las palabras desde cero, a no tener ese habla tan enlentecida,
Y nosotros lo que hacemos en realidad es una combinación de todos los aspectos del lenguaje. Vamos a trabajar la lectura, la escritura, la asociación semántica entre palabras, imágenes. Y nos basamos también mucho en eso, en repetir una vez, otra vez los mismos ejercicios hasta que se empiezan a automatizar y esa persona es capaz de realizarlos. Antes pues necesitaba a lo mejor 1 hora y ahora es capaz de realizarlos en 10 minutos. ¿Podemos mejorar o ralentizamos el proceso? Por ahora nosotros hemos encontrado bastantes mejoras. Es verdad que es un proceso de mejora y de recuperación lento, ¿vale? Va a variar un poco en base también a las capacidades de la persona, como se comentaba antes, a esa reserva cultural y cognitiva que se tenía previa al daño, pero sí va a haber mejora. O sea que podríamos decir, doctor, que el humor afecta al cerebro de manera positiva. Siempre nos olvidamos de evaluar y valorar lo que es la felicidad. En otros países incluso crean ministerios de la felicidad, no sé si es exagerado o no, pero es verdad que al final la evolución del cerebro nos lleva a que haya algún deterioro mayor o menor, pero ¿en qué términos podemos relacionar el humor con el bienestar cerebral? Bueno, mire, yo más que el humor, lo que sí enfatizaría, es muy interesante su pregunta, pero yo no soy un experto en humor, ¿no? Hay neuropsicólogos que trabajan en estos temas, pero sí quiero yo enfatizar que el estado de ánimo es crucial. O sea, tener un buen estado de ánimo es crucial tanto para una persona sana como para una persona que tiene un trastorno neurológico, porque está ampliamente demostrado que estar deprimido es un factor de riesgo para muchos procesos, para muchas enfermedades. Obviamente, a mejor estado de ánimo, mejor humor, ¿no? Y mejor interpretación y producción del humor. Esto es claro, ¿no? Si estamos deprimidos, tenemos un fenómeno que se llama anedonia, que es la imposibilidad de sentir placer, ¿no? Y si no sentimos placer, obviamente el humor no va a tener ningún impacto positivo en nosotros, ¿no? La doctora quería hacerle una pregunta. Sí, en base a esto que comentamos, que estábamos hablando de la importancia que tiene también el estado de ánimo en esa recuperación, me gustaría conocer también un poco más en profundidad qué metodología han seguido en este estudio y si es una variable que van a tener en cuenta. Bueno, las personas completaron pruebas de personalidad, se les pasaron escalas breves de humor, ¿no? Como el HATS, el de ansiedad y depresión de hospital, que se llama, ¿no? Que viene del inglés, pero obviamente este no era el sentido fundamental del estudio, ¿no? Porque el estudio es muy amplio. Se hacía una evaluación que duraba 2 horas y media repartidas en 2 días y además de la resonancia magnética. Entonces obviamente no pudimos explorar todo exhaustivamente, pero sí es claro que eran personas sanas, que eran controles sanos, ¿no? Al igual que Carlos Latre, ¿no? Doctor, nos iba a contar algunas cuestiones preliminares del estudio, ¿verdad? ¿Qué resultados ha tenido? Bueno, el estudio lo que hemos encontrado en los primeros resultados que tenemos es que cuando Carlos imita, por ejemplo, a Boris Izaguirre o a Mariano Rajoy, activa las mismas áreas que los controles, pero también la activación de esas áreas cerebrales es mucho más robusta y además él activa otras regiones que los controles no activan. Lo que nos está diciendo que cada uno de los ingredientes de la imitación, cada uno de los componentes de la imitación, que son muy cercanos a la perfección en Carlos, no están presentes en los controles, que no son imitadores profesionales. Por lo tanto, que si una persona, y esto lo comentaba el otro día Carlos, no a nosotros, no a nuestro grupo, que él cree que si una persona se entrena para imitar, seguramente va a mejorar su capacidad de imitar y posiblemente tenga mayor actividad en esas regiones que ha activado Carlos, pero que no han activado los controles, ¿no? O sea que en definitiva hay partes del cerebro que a lo mejor hay que entrenar más que otras. Bueno, depende, es que una imitación tiene muchos matices, ¿no? Por ejemplo, las imitaciones de Carlos, lo que él busca y lo que busca cualquier imitador bueno es que usted como oyente identifique a la persona. Puede ser que la imitación no sea tan fidedigna, tan perfecta, pero sí que se aumenten los rasgos que hacen que tiene esa persona y que se atenúen los que son más estándar, ¿no? Por lo tanto, depende para qué uno quiere imitar.
O sea, esto puede ser útil en personas que tienen síndrome del acento extranjero, pero no sabemos si es tan útil en personas con afasia, ¿no? Que enfaticen algunos y disminuyan otros, ¿no? O sea, por eso le digo, yo creo que el estudio de Carlos Latre no solo da resultados, sino que va a dar ideas de investigación, y esto es muy importante en esta línea de investigación que nosotros tenemos, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas preguntas que habrá que contestar en base a los resultados obtenidos en Carlos Latre y, por supuesto, en el grupo de los controles voluntarios, ¿no? Bueno, hay una cuestión que quizás sea un poco más futurista, ¿no? Que es el poder de manipular o enfocar las habilidades del cerebro a mejorar algunas cuestiones como puede ser la memoria o la creatividad, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la estimulación magnética transcraneal, que se usa habitualmente para analizar las funciones del cerebro, ¿no? ¿Cómo podríamos, doctora o doctor, cualquiera de los dos, o cualquiera puede intervenir para dar esa opinión, se podría plantear para mejorar con esta técnica la memoria y la creatividad? Doctora, ¿quiere contestar usted o...? Adelante, si quiere. Doctor, Vale, venga. Encantado. Adelante, doctor. Yo mismo. Mire, obviamente cualquier tarea verbal que nosotros hacemos va a ayudar a nuestra memoria, porque la memoria, hay aspectos de la memoria que tienen más que ver con el lenguaje que con la memoria. Por ejemplo, la memoria que llamamos auditivo-verbal a corto plazo es una memoria vinculada al lenguaje y no a la memoria. O sea que el entrenamiento del lenguaje va a mejorar. Las técnicas de estimulación cerebral no invasiva, como es la estimulación magnética o la estimulación eléctrica de corriente directa, que son dos de las técnicas que se utilizan, son excelentes desde el punto de vista que no son cruentas, no son invasivas para el paciente, se toleran bien, y uno puede activar zonas del cerebro muy seleccionadas, zonas, por ejemplo, de 1 centímetro cuadrado de corteza cerebral utilizando estimulación magnética. Entonces, no solo se están usando cada vez más en rehabilitación, sino que se están utilizando para investigar cómo funciona el cerebro, ¿no? Claro. Entonces es una aportación muy importante de las últimas décadas, ¿no? Y que cada vez se usa más desde el punto de vista de investigación y más desde el punto de vista asistencial. Pero todavía queda bastante tiempo para que el uso de la estimulación eléctrica cerebral no invasiva se traslade al ámbito clínico, ¿no? Queda todavía tiempo, ¿no? Por lo menos para que se utilice de forma generalizada, ¿no? ¿Y cómo podríamos explicar, por ejemplo, la conectividad del cerebro, ¿no? de las redes cerebral, y qué información se obtiene sobre las conexiones entre las distintas áreas de este? Bueno, la conectividad, hay algo que sí nosotros trabajamos hace más de 20 años en nuestra unidad, que es la neuroquímica del cerebro, ¿no? Lo que sería un poco la gasolina del cerebro, ¿no? Uh-huh. Cómo se pone en marcha el cerebro, que es a través de una sustancia que se llaman neurotransmisores, dopamina, serotonina, uh-huh, acetilcolina, etcétera. Las redes neuronales funcionan utilizando estos neurotransmisores, estas sustancias químicas, ¿no? Y cada vez hay más métodos para poder identificar cómo están estas sustancias químicas en nuestro cerebro, si están normales, si están aumentadas, si están disminuidas, y cómo podemos mejorar la actividad de estas redes utilizando fármacos. Sobre todo en personas que tienen algún tipo de trastorno. Otro método que se utiliza es la resonancia magnética de conectividad, que es una forma de resonancia magnética funcional que nos permite estudiar las redes neuronales, ¿no? La conectividad de las redes neuronales, y saber si la conectividad es adecuada o no, o si está disminuida, o si está aumentada, o si una región se conecta con las que corresponde, o tiene una conexión aberrante con una región que no corresponde, sobre todo después de daño cerebral. Conociendo todo esto, sí se puede actuar, ya sea con rehabilitación logopédica, o con fármacos, o con estimulación cerebral no invasiva, con estimulación magnética, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos ahora muchísimos métodos de conocer qué es lo que está ocurriendo en el cerebro, ¿no? Y eso permite, indudablemente, un mejor diagnóstico
y un mejor tratamiento, que en definitiva es lo que buscamos, ¿no? Para mejorar y ahora, los síntomas y la calidad de vida, ¿no? Doctor, el siguiente paso, que yo creo que es el más importante, ¿cómo vamos ya a implantar algún tipo de, bueno, con evidencia científica, por supuesto, acción, medida, ¿no?, para ir aplicando a pacientes con este tipo de discapacidad? ¿Ya tienen algún tipo de trabajo coordinado con alguna asociación o pacientes? O... Bueno, nosotros llevamos en nuestra unidad de neurología cognitiva y afasia 20 años trabajando y haciendo lo que se llama ensayos clínicos, ¿no? Sobre todo diseñando nuevas estrategias de rehabilitación y nuevas, sobre todo hemos trabajado mucho y trabajamos mucho en medicamentos que se utilizan para la enfermedad de Alzheimer, para tratar la afasia o para la enfermedad de Parkinson, o antidepresivos, etcétera, con el intento de mejorar la neuroquímica cerebral. Indudablemente se necesitan más recursos. La afasia es, como bien sabe la doctora Torralba, un tema poco conocido por la sociedad y no se dedica, el Estado no dedica mucho dinero a los proyectos de investigación de esto. Pero hay que tener presente que, como usted bien dijo al comienzo de nuestra entrevista, es un trastorno devastador, absolutamente devastador, porque la persona pierde la capacidad de comunicación y con todas las alteraciones secundarias que eso conlleva. Pues dicho queda su parte, y ahí también la reivindicación de que el Estado aplique recursos, que desde luego parece ser que falla en muchas áreas. Doctora, ¿dónde se puede dirigir las personas que puedan pedir ayuda en un momento determinado por esta circunstancia? Pues tanto a los hospitales más cercanos, a cualquier asociación dirigida tanto a problemas concretos como pueda ser a lo mejor la nuestra, enfocada más a la afasia, como a cualquier otra que trate su patología en concreto. Normalmente las unidades de neurología de los hospitales, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid, sí que suelen ser ellos los encargados de ofrecer esos tratamientos, y en el caso de que no dispongan de los profesionales suficientes para ellos, tienden a derivarlo a otros profesionales especializados en las patologías. ¿Hay algún síntoma claro y evidente que al detectarlo uno diga, oye, esto hay que verlo rápidamente porque puede ser afasia, para que pueda la gente entender? Normalmente, como suele venir derivado del daño cerebral, pues ellos te encargan de hacer también el cribado y ellos ya también te derivan. Pero bueno, supongo que el mero hecho que, como comentábamos al principio, de quiero comunicar una idea y veo que soy incapaz de encontrar las palabras apropiadas para hacerlo, o directamente encontrar alguna palabra, ¿vale? O el mero hecho de estoy hablando y estoy cambiando una palabra. A lo mejor quiero hablarte de no sé, de que tenemos que arreglar algo de la casa, y en lugar de decirte mesa, te estoy diciendo que por favor muevas la cama. Todo ese sentimiento de frustración que te genera, pues también puede ser un indicativo, ¿no? En un periodo continuado de tiempo, ¿no? Efectivamente, sí, un lapsus, efectivamente, un lapsus lo podemos tener todos, pero cuando esto es algo que se repite, ya tanto a nivel solo del paciente como tal, pero también es algo que los cuidadores que comentábamos al principio, las personas del entorno, también pueden estar atentas a estos síntomas y poder derivarlos y decirles, aquí hay un problema, vamos a ver qué está ocurriendo. Muy bien, pues doctor Bertier, catedrático emérito de Neurología de la Universidad de Málaga, y doctora Ana Torralba, miembro de la Asociación Ayuda a Afaxias, muchas gracias por su intervención. Gracias por el trabajo que hacen, y por favor, doctor, explíquenos cuando esté ya todo muy claro y presentado, pues qué ocurre con el estudio y, bueno, resultados positivos si es que los hubiera, que seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias a usted primero que nada por la invitación y por darnos tanto tiempo a la doctora Torralba y a mí para poder hablar con tranquilidad y poder explicar, yo creo que en bastante detalle, el estado actual del arte de esto, ¿no? de lo que hacemos, ¿no? Tanto a nivel asistencial, como hace la doctora Torralba, como a nivel de investigación que hacemos nosotros, ¿no? Muy bien, doctor. Iremos informando sobre los resultados más avanzados de lo de Carlos Latre. Perfecto, muchas gracias. Dicho queda, y nosotros nos vamos un momentito a publicidad, nada, un espacio chiquitito y volvemos enseguida. En Da Salud, tu bienestar es nuestra prioridad. Ofrecemos atención de enfermería, cuidado para personas dependientes, fisioterapia y podología en Madrid. Todo sin salir de casa. Mamá, ya han llegado los chicos de Da Salud. Confía en Da Salud. Da Salud. 651 441 021 o dasalud.es.
¿Eres empresario o autónomo y te gustaría pagar menos impuestos? En Arwis te ayudamos a reducir tu factura fiscal de 2024. Si quieres saber cómo, visita arwis.es y contacta con nuestros asesores. Aprovecha esta oportunidad y tramita tu deducción antes de final de año. Arwis con W. Arwis.es. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues ya saben que esta semana se celebró el Día Internacional del Cuidado y los Apoyos, que de ello vamos a hablar ahora. Vamos a hablar con personas que nos van a contar dos cuestiones muy importantes. Ustedes ya saben que nuestro principal pilar es la autonomía personal de las personas con discapacidad, que eso redunda muy positivamente también en las familias y, por supuesto, en los cuidadores informales o mal llamados informales, porque al final son más formales que cualquiera otro, ¿no? Y de alguna manera, evidentemente, esa presión que se tiene, con ayuda externa, con profesionales que puedan atender las necesidades de personas dependientes, pues la vida es mucho mejor para muchas cosas. Aquello de la moda de conciliar y muchas otras cosas más que seguramente sin estos apoyos pues es un poco complicado. Mire, para ello vamos a tener en primer lugar a Sergio González, que es patrono de la Fundación 360 para la Autonomía Personal y además de miembro de la Ejecutiva de Fama. Bueno, es una persona que además es socióloga. Tenemos la suerte de que además es un hombre preocupado por la discapacidad, entre otras cosas porque la vida de primera mano también. Es una persona dependiente como yo, que estamos intentando mejorar la vida de muchas personas. Y él además ha hecho estudios, ha hecho análisis sobre discapacidad, sobre autonomía personal, pero hoy viene a contarnos un poco, hablar de esta figura que no se le hace mucho caso por parte del Ministerio de Asuntos Sociales y tampoco de las distintas comunidades autónomas, porque como ustedes bien saben, estamos en un sistema un poco mercantilista donde se prioriza meter a las personas en residencias cuando lo mejor sería que vivieran en sus domicilios, por muchas cosas, por evitar desarraigos sociales, familiares, en fin, y sobre todo por aquello de que tampoco les afecte a la salud mental y aparezcan menos por los hospitales por este motivo. En fin, una serie de cuestiones que creemos y estamos convencidos de que son mucho mejor que el sistema actual de asistencia a personas. Le voy a saludar, Sergio González. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Javier, muy buenas tardes. Oye, gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Hoy ya sabes que queremos contar cómo es esta figura, qué es lo que hace y sobre todo un poco los pasos que tenemos que dar para hacer una buena selección, una buena capacitación. Pues eso, cuéntanos un poco, por favor. Pues mira, Javier, lo primero, un placer como siempre estar con vosotros. La asistencia personal nos tenemos que remontar a los 60, 70 en Estados Unidos, cuando surge, ¿no?, del movimiento Vía Independiente, que aboga por la independencia de las personas con discapacidad a la hora de dirigir sus vidas. La asistencia personal es pues, un apoyo humano que hace que la persona con discapacidad pueda vivir pues como el resto de la gente, trabajar, estudiar, ir de vacaciones, socializarse, disfrutar del ocio, en definitiva vivir la vida con plenitud, ¿no? Y la asistencia personal es ese recurso que se convierte en las manos, piernas, oídos, ojos, pues de una persona con discapacidad en función de las necesidades que ésta tenga, ¿no? Y pues se puede desarrollar tareas personales, del hogar, de acompañamiento, de conducción. Básicamente es una relación que está regulada por un contrato laboral, que hablaremos ahora con mayor detalle, y más allá de la relación personal que pueda haber entre el asistente personal y la persona que es usuaria, ¿no?, a la que apoya, hay una cuestión muy determinante, Javier, que es que las decisiones, esas actividades, esos apoyos que tiene que hacer el asistente personal, los dirige a la persona con discapacidad, ¿no? Ella es la que elige pues con quién quiere trabajar, hasta cuándo quiere trabajar, y bueno, realmente no podemos hablar de un perfil, digamos, prototípico de asistente personal, porque a fin de cuentas pues las necesidades de las personas con discapacidad
pues tú como yo lo sabemos que varían enormemente, ¿no? En función de múltiples factores como actividad y rutina diarias, ¿no? Eso es un poco lo que es asistencia personal. Luego ya, si entramos a nivel normativo y demás, a muchas veces se ve asistencia personal como si es algo que tú, yo u otra persona nos sacamos de la chistera, pero es el derecho a vivir de forma independiente. Está recogido por la ONU en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. España ratificó ese tratado en el año 2007 y básicamente en él se indica que la asistencia personal es esa herramienta, ¿no? Ese recurso que garantiza una vida independiente, ¿no? Por parte de las personas con discapacidad. Tengo una pregunta, Sergio. Entiendo que la figura del asistente personal, yo lo conozco, pero quiero que la gente lo escuche, no tiene nada que ver con la ayuda a domicilio. Claro, es que es muy importante porque si hablamos de cuidados o asistencia a personas con discapacidad, tenemos esa figura de alguien que va a tu casa, te ayuda con tareas del hogar, a levantarte y demás, pero Javier, la vida no acaba ahí. Entonces necesitamos un recurso que a la persona con discapacidad, como te decía antes, le pueda ayudar en el ámbito del hogar, con tareas domésticas, tareas de autocuidado y demás, pero también ese recurso trascienda la puerta de entrada y se convierte en un recurso pues para ir a cualquier lugar, acudir a tu puesto de trabajo o acudir a tu centro de estudios, ¿no? Que es lo importante. Aquí hemos empezado la casa por el tejado en lugar que poniendo los pilares, ya sabes, luego cada planta, ¿no? Como se suele hacer en las casas, vamos, normalmente, pero aquí lo hemos hecho al revés. Es decir, en lugar de regular la figura del asistente personal, ya hemos creado normativa para que sepan que se tienen que formar, al menos durante 50 horas de formación, pero realmente la formación está muy bien para contextualizar dónde se van a meter estas personas a la hora de trabajar, es decir, que sepan cuáles son sus funciones, sus tareas, sus habilidades, pero realmente la formación entiendo que se la tiene que dar el propio usuario. Claro, es que el tema de la formación de asistentes personales, como tú bien has dicho, es una figura laboral que no está reconocida, no hay un convenio colectivo de asistentes personales, entonces es un tema sobre el cual siempre ha habido una importante controversia. A ver, es cierto que existe una tendencia generalizada de creer que un asistente personal pues puede necesitar una formación general y demás, pero realmente las necesidades de la persona con discapacidad son las que tienen que recibir esa formación, ¿no? El usuario es el primero que debe poder formar a su asistente. ¿Qué sucede? Que la normativa actual nos encontramos con que se piden un montón de titulaciones de tipo sociosanitario, con un montón de horas de estudio y demás, que eso, Javier, tenemos que tener claro cuál es el perfil de un asistente personal. En su mayor parte, pues pueden ser mujeres de naturaleza, vamos, de origen migrante. Entonces, claro, poner ese tipo de requisitos de importantes titulaciones sociosanitarias dificulta, ¿no?, que pueda haber más asistentes personales. En ese sentido, hasta que se regule un certificado de profesionalidad específico para la asistencia personal, el gobierno ha dejado que las comunidades autónomas puedan habilitar provisionalmente a personas para que presten ese tipo de servicio, ¿no? Y es ahí, por ejemplo, donde la Comunidad de Madrid ha sido de las pocas que ha utilizado esta salvedad para evitar a quien, como tú has dicho, o bien tenga una formación de 50 horas en qué es asistencia personal y cómo, pues cuestiones como el tema de protección de riesgos laborales y demás, o que ya hayan tenido una experiencia mínima de 150 horas en el desempeño de esta tarea, ¿no? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una selección de este tipo de personas? ¿Cuáles serían, digamos, la compatibilidad entre el asistente y una persona con discapacidad al iniciar el servicio? Entiendo que lo primero que hay que hacer es saber cuáles son un poco tus propias necesidades, ¿no? Y qué vas a necesitar, ¿no? Organizar, vamos. Claro. Hay un paso previo que supuestamente la normativa dice que cualquier persona con una situación de dependencia reconocida que tenga 3 años o más y que requiera apoyos para desarrollar un proyecto de vida independiente es susceptible de poder tener la prestación económica de asistencia personal. Pero ojo, tenemos un primer escollo. Solamente se puede contratar a un asistente personal, bien sea ese profesional
que esté dado de alta como autónomo o a través de una entidad o empresa. A día de hoy no se pueden celebrar contratos privados entre una persona y un asistente personal, ¿vale? Es cierto que hay lugares de España, bueno, creo que es la excepción, como Guipúzcoa, que se permite esa contratación directa bajo la modalidad de empleado doméstico, pero con el objetivo de promocionar más el acceso a este recurso. Entonces, eso es lo primero. Luego ya, ¿qué hacemos cuando queremos contratar asistencia personal? Imagínate que nos han dado la prestación y queremos contratar. Bueno, en primer lugar, es importante elaborar lo que se conoce como el plan individual de vida independiente, que básicamente es sentarte y ver cuántas horas de asistencia personal necesitas para desarrollar tu proyecto de vida en igualdad de oportunidades que cualquier otra persona. Claro, eso es la teoría, Javier, pero la realidad es que este plan individual de vida independiente pues está fuertemente condicionado por, uno, la cuantía de la prestación pública que recibes para esta contratación y, por otro lado, los recursos económicos que tenga la propia persona con discapacidad. Vale, solucionado eso. Luego, pasamos a lo que es, Javier, una variedad muy importante. La asistencia personal, como tú bien has dicho, las administraciones públicas no la han promocionado, desde el gobierno central hasta los gobiernos locales. ¿Qué sucede? Que la gente no conoce lo que es en muchos casos la asistencia personal. Entonces, bueno, pues hay que hacer una búsqueda de empleo pues por anuncios en portales, foros de internet, instituciones de inserción laboral, iglesias, parroquias, el boca a boca. Pero claro, Javier, hay que jugar un poco con el lenguaje, ¿no? Hay que explicar a las personas, pues es como una auxiliar de ayuda a domicilio, términos así, más tradicionales, y luego en la entrevista explicarle la diferencia de la asistencia personal con respecto a una ayuda a domicilio convencional, ¿no? Y ahí es en esa entrevista donde, como en cualquier relación laboral, pues tiene que establecerse el horario, remuneración, las tareas para las cuales se necesita asistencia. Y luego ya, Javier, pues es lo de siempre, ¿no? Pues tiene que haber una cierta empatía, ¿no?, entre las partes, claro. El derecho a la intimidad, la responsabilidad. Eso y te iba a demás, decir, Sergio. En los aspectos éticos y emocionales hay una parte muy importante que es la privacidad y la confidencialidad, ¿no? Es decir, yo creo que estas personas que van a trabajar como asistentes personales tienen que saber que ese respeto tiene que ser máximo. Sí, eso es, porque además, Javier, en muchas ocasiones nos encontramos que un asistente personal también es asistente personal de otra persona. O sea, ayuda a más de una persona. Entonces, obviamente, como se dice, ¿no? Lo que sucede dentro de casa se queda dentro de casa, ¿no? Es muy importante que haya una intimidad, un respeto a la intimidad, pues máximo, porque, claro, la relación que se establece entre el asistente personal y la persona asistida, pues es una relación, Javier, pues que es muy cercana, ¿no? Comparten muchas horas del día, a veces, pues más que con la familia o con la pareja, ¿no? Entonces, eso es vital, ¿no? El tener claro esa confidencialidad y esa privacidad, y eso, como te decía, lo que sucede dentro de casa, pues se tiene que quedar dentro de casa, ¿no? Sergio, hoy sabes que estamos hablando del Día Internacional del Cuidador y de los Apoyos, y para ello también, evidentemente, tenemos pues que hablar de ciertas cuestiones que están relacionadas con la atención a estas personas, ¿vale? Por tanto, sí te voy a pedir que te quedes con nosotros porque vamos a dar el paso ahora a una persona que es experta en todo esto, ¿no? Vamos a hablar con, si me permites, con Manuel de la Cruz, que es psicólogo y CEO de Coaching Fly, y bueno, pues él se ocupa pues de la atención a usuarios, de personas que están atendiendo a otras, que tienen serias dificultades, estrés emocional, depresiones, y queremos hablar con él pues para que nos cuente un poco ese proceso de acompañamiento simultáneo que realiza con coaching y psicoterapia, que ha incorporado a una trayectoria profesional en psicología en las horas de psicoterapia realizadas como formación en coaching. Así que, si te parece, vamos a darle paso y vamos a hablar con él. Por supuesto. Pues Manuel de la Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, muchas gracias por atendernos. Sabes que se ha celebrado el Día Internacional del Cuidado y del Apoyo, de los cuidadores y del apoyo, y quería, bueno, pues comentar contigo algunos aspectos, sobre todo prácticos, que puedan valer para aquellas personas que nos estén escuchando, que tengan a su cargo a personas dependientes y que en un momento determinado
pues tengan esa necesidad emocional de desahogarse con terceros o de no saber qué hacer porque la sobrecarga de atención les sobrepasa, ¿no? Yo te preguntaría primero que cuáles son las principales necesidades emocionales y prácticas a los que se enfrenta un cuidador. Primero, daros las gracias por crear este espacio, porque no suele ser muy frecuente que se dé este tipo de información y de visibilidad, así que os doy enhorabuena porque tengáis este espacio. En primer lugar, bueno, habría que definir un poco, aunque no es tan importante, ¿no? Cuando hablamos de discapacidad, bueno, pues hay situaciones que generan mucha dependencia y otras situaciones que generan algo menos de dependencia, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí siempre hay unos grados que los profesionales valoramos porque son un poco los que nos van a determinar qué nivel de atención, ¿no?, tiene que tener la familia. Si es una persona muy dependiente, pues normalmente el grado de atención es total, y si es una persona con un nivel de dependencia menor, pues lógicamente puede haber recursos que puedan ayudar más a esa familia, ¿no? Por lo general, lo que nosotros los profesionales nos encontramos suele ser siempre una sensación, una mezcla de cansancio, ¿no? Pero fíjate que se produce una cierta situación, a veces complicada, ¿no?, de manejar, porque ese cansancio va unido a una sensación de culpabilidad, ¿no? Porque parece que el cuidador no se puede cansar nunca, ¿no? Y parece que el cuidador tiene que ser un superhéroe, una superhéroe, ¿no? Y entonces cuando uno cuesta mucho, de hecho, encontrar a aquel cuidador que reconoce abiertamente que está agotado, ¿no?, que está fatigado, porque es como te diría, ¿no? Reconocer que uno en un momento no puede algo que nos han contado que tenemos que poder, ¿no? Y que si somos el padre, la madre o un familiar directo, somos por momentos los únicos responsables del cuidado de esa persona con dependencia, con necesidades, ¿no? Y nos hemos creído ese cuento, ¿no? Y entonces cuando reconocemos en un momento dado que estamos agotados y que necesitamos la ayuda de un tercero, pues da mucha vergüenza. Entonces los profesionales nos encontramos con una mezcla de cansancio, con una mezcla de culpabilidad, y incluso con vergüenza, ¿no? Y ese es el primer objetivo que tenemos que cuando nos llega alguien, ¿no?, con necesidad de ayuda, y a veces no te lo dicen claramente, ¿no? A veces la demanda es otra, hasta que pues uno ya con la experiencia rasca un poquitín y lo que se encuentra pues es alguien que está absolutamente agotado, ¿no? Con lo cual te diría, Javier, que lo primero es que la gente pueda reconocer en un momento dado a aquellas personas que están, ¿no?, del cuidado de un hijo, de un familiar, pues que puedan reconocer que no pueden con todo en determinados momentos, y que al final eso es una calidad de vida para el propio cuidador y para la propia persona que atendemos, ¿no? Reconocer en un momento dado que necesitamos ayuda es poner en valor que buscamos mayor calidad en la atención de esa persona, porque cuando estamos agotados, tanto física como emocionalmente, qué duda cabe que nuestros recursos y nuestras habilidades pues se merman, ¿no? Así que lo primero es animar a la gente a que pida ayuda, y luego la ayuda que se presta pues va un poco determinada en función verdaderamente de la situación, ¿no? Hay familias que son varios componentes y se pueden turnar, pues se me ocurre algo que nos pasa en el día a día, ¿no? Personas mayores ya, nuestros padres, nuestras madres, ¿no?, que son atendidos en casa por varios hermanos, ¿no? Pues te vas turnando, te vas rotando el fin de semana. Y pues dependiendo de la colaboración que haya intrafamiliar, que también es otro tema que podríamos destinar, ¿no? Cada uno asume eso de una manera diferente, ¿no? Si el círculo familiar es amplio, pues muchas veces los recursos garantizan que esos turnos se puedan hacer con la fluidez suficiente, ¿no? Y que el desgaste familiar sea menor, ¿no? Y cuando la red familiar es cortita, ¿no?, pues hay aparentemente más dificultad porque no hay esa posibilidad de rotación, ¿no? Eso es lo primero que nosotros miramos, qué red familiar hay, qué calidad se le puede ofrecer también a nivel de adaptaciones en los domicilios muchas veces, ¿no?, porque los domicilios pues no están preparados evidentemente para la evolución que pueden tener las personas, y una vez que se evalúa todo eso, pues ya se intenta ver cuál es la demanda, ¿no?, que esa familia tiene. Y a veces pues lo que hacemos es derivar a asociaciones, ¿no?, que suelen tener profesionales, ¿no?, que pueden estar más cerca, porque además luego cada situación de dependencia, cada situación de discapacidad
pues nosotros manejamos mucho la discapacidad física, ¿no? Con lo cual tiene que ver mucho con la ayuda física a la persona, con lo cual pues llega un momento que cuando la red familiar se va haciendo mayor, ¿no? Por caso, lo que más suele pasar, ¿no? Los padres que atienden a hijos con discapacidad, pues los padres se van haciendo mayores y físicamente cada vez pueden atender físicamente, digamos, porque el hijo también va haciéndose mayor y lógicamente ni las adaptaciones ni nada, ¿no? Entonces, a veces, claro, mucho más complejo. Derivamos a asociaciones que pueden orientar en un primer momento, pero luego llega también un momento de vida en el que el propio usuario, ¿no? Pues en casa, como te digo, empieza a no tener ya la facilidad para hacer su día a día, ¿no? Para ducharse incluso todos los días. Son muchas las situaciones que nos ocurren donde tiene que venir un familiar expresamente en algún momento, o un vecino, ¿no? A ayudar para la ducha, porque entre las familias no se apañan, ¿no? Y entonces empieza ya a aparecer la necesidad, de buscar otro recurso, ¿no? Un recurso normalmente asistencial, un recurso residencial, donde la persona pueda, obtener una ayuda por parte de profesionales ya regulado en un centro residencial, ¿no? Hoy día ya hay muchos recursos y ese sería otro de los apoyos, ¿no? Y Manuel, con eso ganamos... Sí, perdona. No, decía, ¿qué tipo de desgaste emocional es el más común y cómo se puede identificar rápidamente? Pues mira, el más común es el agotamiento físico y por extensión emocional, ¿no? Al final es una sensación donde uno siente que no llega, pero hace un sobreesfuerzo diario por llegar, ¿no? Y eso, pues imagínate, Javier, es como si nosotros tenemos un coche al que no echamos gasolina, ¿no? Pues llega un momento en que entras en reserva y, pues la reserva tiene hasta un determinado kilometraje, ¿no? Pero llega un momento en el que el coche se va a parar en seco si no le echamos gasolina, ¿no? Pues el ser humano, salvando las distancias, evidentemente, pues somos un poco así, ¿no? Si no nos echamos gasolina, llegará un momento en que tendremos que parar en seco, ¿no? Oye, y eso es lo que nos encontramos. ¿Cómo trabajáis vosotros a través del coaching y de la psicoterapia? Pues mira, fundamentalmente lo que hacemos es trabajar en varias líneas, ¿no? En primer lugar, trabajamos con el cuidador, ¿no? Y en segundo lugar, y en paralelo, trabajamos con la persona con discapacidad, ¿no? Porque al final muchas veces nos enredamos en querer cuidar de la manera que nosotros creemos que es la adecuada, pero a lo mejor luego cuando preguntas a la persona con discapacidad te dice que su objetivo de vida es otro, ¿no? Y te pongo un ejemplo claro que se entiende rápidamente, ¿no? Hay familias que con todo el amor del mundo, porque por supuesto todo esto está bañado de amor, de cariño, ¿no? Y de dedicación absoluta, pues lo que pretenden es que el hijo o la hija esté bien cuidado en el domicilio, ¿no? Pero claro, estamos hablando de hijos y hijas que a lo mejor empiezan a cumplir 16, 17, 18, 19 años y lo que quieren es vivir su vida pues fuera del ámbito familiar, ¿no? Y entonces cuando preguntas a la persona con discapacidad te dice, no, si yo en mi casa estoy bien, pero busco otros objetivos, ¿no? Entonces tienes que empoderar a la persona con discapacidad para que trate de explicar a su familia directa que somos una red en la que podemos participar diferentes, ¿no? Protagonistas, y eso es lo ideal, ¿no? Te cuento un poco como el final, ¿no? de la película, porque eso sería lo ideal, saber cuáles son las necesidades reales que tiene la persona con discapacidad, porque él tiene derecho también a elegir, ¿no? Y bueno, gracias a Dios cada vez esta línea, porque las familias que atienden a personas con discapacidad pues van siendo más jóvenes. Quiero decir que ya estamos en un modelo de vida, ¿no? Donde se busca el bienestar de la persona, porque suele ser más habitual que la persona con discapacidad sea el que de alguna manera, y entiéndeme lo que te voy a decir, rompa un poco el sistema, ¿no? Porque la familia, como te decía al principio de la conversación, se siente como más obligada, ¿no? a estar ahí en el día a día, a pesar de dejar su vida hipotecada, ¿no? Porque lo que nos encontramos son situaciones donde dejan su vida absolutamente hipotecada, ¿no? Y una cosa, bueno, ahora me estará oyendo Sergio también, creo que está en antena todavía, simplemente porque, nosotros pensamos que la sobreprotección familiar es un factor determinante para alimentar o retroalimentar la asistencia y la dependencia, ¿no? Y en este sentido, yo creo que también trabajar, eso ya me lo concretarás tú, sobre intentar reducir la sobreprotección familiar propicia, para que aquellos que nos oigan nos entiendan, que la propia persona con discapacidad que tenga posibilidades y capacidades para poderlo hacer, evidentemente no todos los casos son igual, pues espabile un poco, en el sentido de saber
que las personas que le cuidan algún día desaparecerán y que evidentemente pues al final pueden ser carnes de cañón de acabar en una residencia. Entonces, ¿no crees que también habría que trabajar con las familias para hacerles entender que tanta protección es contraproducente? Totalmente. Lo que pasa es que, fíjate, yo tuve un momento en la vida, llevo muchos años trabajando ya en todo este sector y hace 10 años tuve la gran fortuna de tener un hijo y pude comprender muchos factores que hasta entonces medio comprendía. Y ahí encajé un puzzle, ¿no? Y cuando uno tiene un hijo, en mi caso sano, ¿no? Son muchas las situaciones en las que les quieres proteger, ¿no? Cuando me pongo a pensar en todas las familias, ¿no?, a las que atendemos, donde hay una persona con una gran dependencia, ¿no? Claro, cuando hablamos de sobreprotección hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Y lo has definido perfectamente, he entendido muy bien tus palabras, ¿no? Pero hay que ser muy cuidadoso porque lo de la sobreprotección es una línea muy delgada, ¿no? Cuando tienes un hijo, una persona mayor, un padre, una madre, con un determinado nivel de dependencia, es muy fácil caer en ese nivel de sobreprotección, ¿no? Porque estamos hablando de seguramente de las cosas más importantes de tu vida, ¿no? Un hijo, un padre, un hermano, ¿no? Entonces, cuando vemos estas situaciones hay que ser muy, muy, muy cuidadoso y por eso te decía trabajar en dos líneas. De nada sirve trabajar con la familia sin trabajar en paralelo con la persona con discapacidad, porque es verdad que lo que nos encontramos es que hay entre ellos una relación que a veces, y perdonadme la expresión, puede resultar tóxica, ¿no? En la que uno se necesita al otro y es verdad, como tú bien has dicho, que hay un momento en el que una de las dos partes tiene que hacerle entender al otro de que llegará un momento en el que esa relación se romperá, ¿no? Por circunstancias de enfermedad, por circunstancias biológicas, que faltará alguno, ¿no? Entonces, claro que sí, hay muchas veces que concienciar a ambas partes de que esa relación posiblemente no les está dejando a ninguna de las dos partes crecer, ¿no? Claro. Y al final nosotros lo que buscamos es el bienestar de la persona, ¿eh? Con discapacidad, sin discapacidad. Siempre, lo que hacemos... siempre hablo, Manuel, del más estricto sentido de la palabra sobreprotección, no pasarnos al otro. Por si acaso otras personas no me han entendido bien, no pasarnos al otro extremo que es el abandono, o sea, no pasemos de un lado a otro porque eso es. Sino hay un término medio que permite vivir y respirar a todas las partes, ¿no? Claro, lo que pasa es que, como tú bien yo te he entendido perfectamente y lo has definido muy bien, es una línea muy, muy, muy fina de la sobreprotección, porque ya te digo que se pasa enseguida a querer atender todo de la persona y eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Que es atención, que es estar a tu lado, que es acompañarte y que es respirar también y que no pasa nada porque tú te vayas un fin de semana y esa persona se quede con otro familiar, con unos amigos, o sea, pero llegar a eso es muy complicado, ¿no? Entonces, no en todos los casos, pero lo que nos encontramos es que el trabajo lo tenemos que hacer desde ahí, ¿no? Desde eliminar culpabilidades, eliminar una responsabilidad extrema, ¿no? Porque al final, como te decía, lo que tenemos que buscar es el bienestar de la persona y muchas veces el bienestar de la persona está mucho más cerca de lo que uno cree, porque es sentarte, escuchar y decir, mira, ¿no? Si yo lo que necesito es por las mañanas ir a un centro de día donde yo esté trabajando, incorporación laboral, en fin, miles de opciones, ¿no? Y luego por la tarde compartimos, pero tú ya te has quedado tu mañana, yo me he quedado mi mañana, bueno, a partir de ahí pues definir con cada situación, ¿no? Pero sí, sobre todo respondiendo a lo que me decías, la culpabilidad, como te digo, la vergüenza, el cansancio, ¿no? El no poder, y ya no te hablo cuando hay más hermanos, ¿no? Es a veces un trabajo que tienes que hacer también con el núcleo familiar, no solamente con el padre, madre, sino con el hermano o con los hermanos que no tienen discapacidad y que han vivido desde pequeños una situación, bueno, podríamos decir disfuncional y por favor entenderme lo que quiero decir, a nivel de relación, ¿no? Porque al final se vuelcan en un tanto por ciento mucho más elevado con la persona con discapacidad, ¿no? Con lo cual, al final trabajas no con el cuidador, sino con todo el núcleo familiar, porque se establecen unas relaciones que terminan siendo muy tóxicas y muy dañinas, sin quererlo, ¿no? Manuel, Sergio González, que es miembro de la Fundación Nuestra, patrono, quiere hacer una reflexión al respecto de lo que estamos hablando. Sergio, cuando quieras. En primer lugar, saludar a Manuel. Estoy de acuerdo con él en todo lo que ha dicho. La realidad es que esa ley para la autonomía personal y atención a la dependencia, que tiene mucho de dependencia y poco de autonomía personal, pues ha venido a ayudar a las familias, ¿no? Entre comillas, ¿no?
en vez de apostar por mover la autonomía personal como recurso de asistencia personal, pues ha venido, digamos, pues a reforzar ese papel de la familia en la provisión de cuidados histórico. Pero claro, es que la sociedad española es muy distinta a la de hoy a la de hace 30, 40 años. Entonces surgen este tipo de situaciones que, como comenta Manuel, son dramáticas y que tienen que tener una respuesta pues que incida en muchas cuestiones, ¿no? En las familias, pues eso, que busquen otro tipo de recursos que promueven esa autonomía personal, y luego también pues las propias personas con discapacidad, que los conozcan, porque como bien habéis dicho, es que el día de mañana el paradigma va a cambiar, bien sea por enfermedad, bien sea por cualquier cuestión, va a cambiar, y es bonito que haya una independencia, que la persona con discapacidad tenga una vida independiente, ¿no? a la de sus familias. Yo creo, Manuel y Sergio, por ir concluyendo, porque ya me están llamando la atención con el tiempo, que al final el resultado es que haya una estrategia de autocuidados adecuada, que haya unas intervenciones de apoyo psicológico y emocional pues certeros, y que haya un fortalecimiento de redes de apoyo. Es decir, que esto no es solo de una única persona, además de organizarse y planificar y repartirse entre todos una suerte. Ya sé que hay casos y que de alguna manera no todo el mundo tiene esa red de apoyo, pero bueno, desde aquí desde luego nuestras palabras para intentar incentivar ayudas técnicas de apoyo a personas que en un momento determinado pues se sobrepasan o se les sobrepasa, digamos, la situación por circunstancias de estas características. Manuel, ha sido un placer, desde luego. Me gustaría que en otra ocasión podamos volver a conectar, a hablar, porque quedan muchas cosas pendientes, y además porque seguramente puedes contar cosas que a la gente le va a venir muy bien en situaciones que a veces se convierten un poco traumáticas, desesperantes, y conlleva a problemas de salud mental a veces importantes también, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Total, sí. Así que contamos contigo para otra ocasión. Agradeceros mucho, Javier, como os decía al principio, el espacio. Me parece interesantísimo el tema, tiene para mucho, pero agradeceros nuevamente que tengáis estos espacios de reflexión. Pues gracias por todo. Sergio, también te despedimos. Seguirás ahí con nosotros, porque es el hombre del dato, como se suele decir. El dato mata relato, y ahí está nuestro colaborador Sergio, que es fantástico, que nos cuenta cosas muy interesantes siempre. Así que vamos al siguiente tema, y con eso pues vamos a ir finalizando el programa, así que no se vayan, que es interesante. Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Art Deco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. Tienes derecho a comer bien. Menú canalla de Amalasaña. Incluye entrante, lasaña, bebida y postre o café por 13,50. Disponible de lunes a viernes de 1 a 4 en Amalasaña, calle San Germán 50, Madrid. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. Dirigido por Javier Font. Bueno, pues como ustedes bien saben, este es un programa de servicio público que queremos, desde luego, intentar que les llegue la mayor información posible para que ustedes tomen nota de algunas cuestiones con las que se sientan más familiarizadas o identificadas. Y en eso vamos a tratar el siguiente apartado, que vamos a hablar de incapacidad laboral. Para ello tenemos en el estudio a Pedro López, que es abogado experto en incapacidad y discapacidad del Grupo Garantía. Hola Pedro, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buena. Pues gracias por desplazarte aquí con nosotros. Sabes que esto es una cuestión del día a día y sobre todo de lo que dice el INS y la Seguridad Social, que suelen rechazar muchas reclamaciones en este sentido, ¿no? Pues principalmente yo creo que el 80-90% la verdad es que son rechazadas.
Bueno, vamos a contar dos casos concretos. Una es de Jacobo Barchín, que bueno, es guardia civil, adquirió una discapacidad y bueno, pues tiene problemas en su reincorporación al puesto de trabajo. Y quiero saludarle. Jacobo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Oye, lo primero, agradecerte que estés con nosotros, que además también, bueno, pues sé que has tenido dificultades para reincorporarte a tu puesto, que no quieres hacer otra cosa que trabajar, seguir trabajando, y que de alguna manera pues persigues esta situación, ¿no? Estuviste destinado en Campello, en Alicante, y luchas, bueno, pues por seguir en un instituto armado como es el que estás tras tu accidente. Cuéntanos un poco para poner en situación a los oyentes y que podamos ahora con Pedro pues contar un poco la situación, ¿no? Sí, bueno, pues nada, lo primero agradeceros el interés y bueno, y el que estáis mostrando en mi situación. Nada, yo soy guardia civil desde el año 2015. Bueno, el día 8 de octubre me notificaron mi pase de retiro, adquirí una discapacidad sobrevenida. El día 2 de diciembre de 2020 tuve un accidente que me originó una lesión medular a nivel dorsal 12, una lesión medular incompleta, lo que se traduce en una paraparesia en miembros inferiores, que es una disminución de fuerza y de sensibilidad, y desde entonces soy usuario de silla de ruedas. Bueno, pues he estado casi 4 años de baja laboral y finalmente el día 8 de octubre la Guardia Civil por parte del Ministerio de Defensa me comunican mi pase a retiro por incapacidad permanente, básicamente por inutilidad para el servicio. Me dicen que con ese grado de discapacidad que tengo, yo tengo un 70% de discapacidad físico reconocido, sí. Me dicen que con ese grado de discapacidad no puedo trabajar como guardia civil y me han pasado a retiro, no me dan la opción de adaptarme a mi puesto de trabajo para poder seguir trabajando. Oye, Jacobo, ¿qué hacías antes del accidente? Y entiendo que después ahora podemos ver que seguramente que tengas otras posibles actividades, que evidentemente no sé si estabas patrullando o estabas en alguna labor más intensa que te requería un esfuerzo físico, pero que ahora entiendo que lo que se busca es una parte un poco más administrativa, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando tuve el accidente yo estaba destinado en el puesto principal del Campello, ahí en la comandancia de Alicante, y mi especialidad es la especialidad de seguridad ciudadana. Yo estaba de patrulla en la calle y bueno, en lo que es mi puesto, en lo que se refiere a mi puesto, es un puesto principal, comprende diferentes áreas, no solo está patrullar en la calle, sino que hay multitud de puestos que yo podría ejercer yendo en una silla de ruedas, pues haciendo labores burocráticas administrativas, de apoyo al mando, logísticas, docentes, hay bastante variedad. Oye, es curioso porque en el ejército sí que se ha conseguido, digamos, que se puedan incorporar a lo mejor a cuestiones administrativas, no con poco sacrificio, desde luego, porque también ha costado, pero en el Cuerpo Armado de Guardia Civil es distinto, por lo que veo. Sí, efectivamente, que nosotros conozcamos en Guardia Civil no hay ningún caso de nadie en silla de ruedas trabajando, pero en el Ejército de Tierra sí, y al final pues tampoco entendemos muy bien por qué en unos sitios sí y en otros no, cuando resulta que los dos pertenecemos al mismo ministerio, al Ministerio de Defensa en este caso, pasamos por los mismos tribunales médicos militares. Entonces, pues no entendemos muy bien por qué en el Ejército de Tierra sí que se pueden adaptar los puestos de trabajo cuando alguien adquiere una discapacidad de manera sobrevenida y en la Guardia Civil no. Nosotros pensamos que lo están haciendo simplemente por un tema de imagen y de prejuicios y ya está. Bueno, yo creo que se equivocan, pero bueno, Pedro López. Pedro, ¿qué podemos decirle o qué podemos comentar a este respecto? Hola, buenas tardes. Bueno, pues mira, es verdad que la nueva normativa, ha habido un cambio este año, sobre todo del Supremo, del artículo 49 del Estatuto. Sí que es verdad que evidentemente hablamos de un régimen militar, que es un cuerpo de seguridad con carácter militar. Sí que es verdad que comenta que ya se ha hecho también en el Ejército. Entonces, yo creo que es una cuestión que nadie lo ha hecho, bajo mi punto de vista, dentro de la Guardia Civil, pero yo creo que tiene cabida. Tiene cabida porque aquí, bajo mi punto de vista, lo que estamos teniendo es una discriminación por discapacidad. Sí que es verdad que a lo mejor no puede hacer todas las funciones que hacía, pero entiendo que hay algunas funciones que sí puede hacer dentro del cuerpo.
Otra cuestión es que no se realicen en esa localidad, se tenga que desplazar. Bueno, sería discutible, pero al menos no denegar directamente esa capacidad de adaptación que entiendo que debe tener. Jacobo, ¿en qué momento del proceso estamos ahora mismo? ¿Cómo está judicialmente esto? Sí, pues nada, estamos en el proceso de que, el día 8 de octubre me comunican la resolución por parte del Ministerio de Defensa, donde me pasan a retiro, con carácter, con fecha 1 de octubre. Y ahora en este momento la vía administrativa ha quedado agotada y disponemos, tanto yo como los servicios jurídicos de OGC, que es quien me está tramitando todo este tema, disponemos de un plazo de 2 meses para judicializar el asunto e interponer el correspondiente recurso de contencioso administrativo. Y no hay ningún tipo de jurisprudencia, no hay ningún tipo de casos relacionados parecidos al tuyo que al final lo hayan conseguido. No ha habido nadie que al final lo hubiera conseguido. Sí, el caso que hemos comentado anteriormente en el Ejército de Tierra, de una soldado que es usuaria en silla de ruedas y está en la Academia de Infantería en Toledo. Y luego en Policía Nacional, en este caso en el Ministerio del Interior, sí que hay otro caso de otro compañero que, por desgracia tuvo un accidente, le amputaron parte de una pierna. Y igual, a este compañero lo mandaron a retiro, lo tuvo que judicializar, tuvo que ir al contencioso y ahí sí que la justicia le dio la razón y la adaptaron en su puesto de trabajo. Pedro, ¿no te da la sensación de que estamos un poco en un mundo o en un país al revés? Porque de alguna manera lo normal es luchar por tener esa incapacidad, estar jubilado, digamos, anticipadamente, cobrar una pensión, vivir en casa, pero Jacobo no pide esto. Jacobo pide que le reincorporen en otro puesto para poder seguir teniendo una actividad laboral que al final es casi lo mejor si puede, porque desde luego hay muchos factores que pueden afectar positivamente a una persona, como es el estado de ánimo, de salud mental, vuelvo a repetir. ¿No estamos un poco en un mundo de locos esto? Bueno, estamos un poco en el mundo al revés. Tenemos el caso de una persona que presenta una discapacidad, que lo retiran y que él voluntariamente quiere seguir trabajando. Entonces, yo sí que te digo que teniendo esa sentencia también del Ministerio de Defensa de un militar que quiera que no, está dentro de la rama, ¿vale? Yo creo que se te abre una puerta, o que ya se ha abierto una puerta, sobre seguramente esa persona que también desea trabajar, y que a ti también, bajo mi criterio, te abre un poco las puertas, porque es algo bastante parecido a lo tuyo, y yo te animo a que sigas para adelante. Jacobo, pues dicho queda el asunto. Tenemos otro caso que queremos contar también. Te quiero agradecer, Jacobo, desde luego tu participación, porque pues es muy interesante, sí. Y nos gustaría seguir muy cerca el caso para ver al final qué ocurre, porque claro, tu caso puede dar solución a muchos otros casos que seguramente vendrán detrás. Por desgracia, pues estáis en un cuerpo muy activo, que soléis tener este tipo de circunstancias y que estáis en una situación de riesgo, aunque no esté declarada así por el Ministerio. Pero bueno, eso es otro cantar. Gracias desde luego, Jacobo. Y ahora quería hablar con Pedro un caso de una persona que tiene distonía, que es taxista y que solicita una incapacidad laboral. Esta persona trabaja y ha trabajado de taxista, pero claro, tiene dificultades en su visión porque es una discapacidad que afecta a los músculos de los ojos y que de alguna manera, pues evidentemente, pues el párpado se le cae directamente, es decir, deja de ver. Y creo que actualmente cobra un subsidio y pide una incapacidad permanente absoluta y lleva desde el 4 de agosto de 2023 sin que le valoren la discapacidad, que ese es otro cantar. Pero ahora estamos en el tema de la incapacidad. En esta situación, yo es que de verdad no doy crédito. Bueno, hay cuestiones que no se dan crédito. Bueno, sí. Aquí, yo entiendo que patología tiene, habría que ver el informe médico de síntesis que tiene esta persona y le invito a que lo pida, porque es una cuestión que no se da. Es decir, cuando nos deniegan o nos dan una incapacidad, se nos da una resolución. La resolución dice si la tienes o no la tienes. Entonces, si no la tienes, se puede conseguir el informe médico de síntesis, que es el informe de valoración que hacen los médicos, con los comentarios y las conclusiones que sacan, que tiene mucho peso, porque al final es lo que ha decidido y lo que se ha valorado. Y muchas veces eso es contradictorio con lo que pone la resolución. Uh-huh. Por eso es conveniente, y se puede sacar online a través de la página de links con el certificado, para que tengamos la información real de lo que se dijo, de lo que el médico valora. Porque esto después es una valoración que pasa a un tribunal, y el tribunal es el que, con un conjunto de médicos, la da o no la da. Entonces,
hay cosas que no tienen sentido y se deniegan, y cuando se ven las conclusiones del médico, como puede ser este caso, no tiene sentido que una persona que la vista es fundamental para conducir, evidentemente, bueno, se le deniegue una incapacidad permanente total. Oye, ya que estamos en este lío actualmente, para quienes nos escuchen y dándoles un poquito de información interesante, ¿cómo iniciamos el proceso de incapacitación laboral? Bueno, pues normalmente el proceso de incapacitación laboral viene con una incapacidad temporal. Es una persona que se siente enferma, inicia un proceso de incapacidad temporal. 18 meses, ¿no? 18 meses máximo, y en ese momento se le da de baja en la empresa, porque hay muchas personas que se creen que se le despiden, pero cuando llega un periodo de 18 meses, la empresa tiene la obligación de darle de baja por agotamiento de incapacidad temporal y continúa cobrando del Instituto Nacional de la Seguridad Social hasta que es valorado. Una vez que es valorado, si se la dan, evidentemente cobra la pensión, y si no se la dan, tiene que volver al puesto que estaba antes. Problema que nos encontramos, mucha gente que tiene patologías y que tiene que volver al puesto porque no se la dan. ¿Qué pasa? Bueno, a ver, aquí se pueden pedir las vacaciones mientras el procedimiento termina, van a terminar las vacaciones y el procedimiento no se va a resolver, eso está claro. Hay mucha gente con mucha patología que les es imposible trabajar. Ante eso, bueno, la única opción que nos queda es solicitar que la empresa nos haga una nueva revisión de la prevención de riesgo, y puede ser que seamos no aptos o aptos con limitaciones. Si aptos con limitaciones nos podría cambiar el puesto, y si es un no apto, bueno, pues habría que cambiar el puesto, y si no se puede cambiar o supone mucho coste para la empresa, se podría extinguir el contrato por 20 días. Es importante decir que si continuamos en la empresa en el puesto y reclamamos a la vez la incapacidad, es muy probable que se la deniegue porque estamos en una contradicción de hecho. Estoy reclamando una incapacidad y cuando llegue el juicio, el INS me va a decir que yo sigo en el mismo puesto y es incongruente. Entonces, hay que esperar a que tengamos la incapacidad. Después, más adelante, podemos incorporarnos a otra función dentro de la misma empresa. Otro puesto que sea compatible con la limitación que presentamos. Pero si nos han dicho que ya finaliza nuestra actividad laboral con la empresa, ¿podemos reincorporarnos o cómo se hace? Sí, porque eso es una suspensión, no una extinción. Cuando pasen los 18 meses, una vez que nosotros tenemos el alta del INS, tenemos que decir a la empresa que no tenemos la incapacidad y que nos tiene que reincorporar. Incluso aunque la tengamos, nos podría reincorporar porque tiene que reincorporarnos, salvo que no haya un puesto compatible con nosotros. Es decir, que una persona con una discapacidad severa, creo que es una incapacidad total, ¿podría incorporarse a un puesto de trabajo? Una persona con incapacidad total podría trabajar en cualquier cosa que sea compatible con la incapacidad que presenta. Un ejemplo claro. Pues a lo mejor una persona que tiene una limitación de espalda y está cargando en un almacén, podría trabajar de conserje en un edificio, porque es perfectamente compatible. Es decir, que la causa de la discapacidad no debe ser el trabajo que venía haciendo, puede ser otra. Correcto. Y incorporarse a otra actividad que no le haga o le perjudique en su discapacidad. Correcto. Es importante indicar que cuando vamos a darnos de alta en otra empresa, tenemos que comunicar al INS el puesto que vamos a hacer para que vea que es compatible con las limitaciones que presentamos. ¿Lleváis muchos casos de estos? Sí, llevamos. ¿Y qué tal? Bueno, se pelea mucho. El INS es una institución que no llega a acuerdo por ser administración pública y bueno, hay que pelear, pero bueno, muchas veces se consigue y bueno, se siente muy orgulloso, la verdad. Bueno, pues nada, pues Pedro, oye, gracias por haber venido y a ustedes nada, decirles que una vez más espero que seguramente, entiendo que no les hemos defraudado porque la audiencia sigue ahí, nos sigue todos los fines de semana y por tanto yo quiero agradecérselo nuevamente, así que nos volvemos a ver en una semana. Un abrazo a todos, hasta luego.